Welcome to Gimnasio Los Andes, a school for life. Buenos días, muchachos. Como ya lo habíamos anunciado, en el día de hoy nos está acompañando el autor del libro El Abuelo Rojo, Isaías Romero. Simplemente él les va a contar y les va a dar como la introducción a lo que es el libro. Sé que aún no lo hemos leído. Este libro hace parte de nuestro plan lector. Lo vamos a leer en el ciclo que sigue. Y nada, invitarlos a que conozcan a Isaías Romero. Un aplauso para él. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Bien? De entrada tengo que pedirles una enorme disculpa por la demora. No fue nada intencional, sino que vengo volando de otra ciudad y pues siempre estas cosas a veces complican un poco el cumplimiento de las agendas, pero pues con mucho cariño les pido mucha disculpa y bueno, y espero que aprovechemos el poquito tiempo que tengamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ya están en quinto, ¿no? Ah, ya están en sexto, estaban en quinto. Ah, es que se ven muy jóvenes todavía, no parecen de bachillerato, eso es. Bien, vengo a contarles varias cosas. La primera es que el Abuelo Rojo es una historia que está escrita con el corazón, es una historia que tiene, más allá del episodio histórico que presenta, es una historia que también habla de familia, habla de fraternidad, de amistad, habla de cariño, habla de esas relaciones que nosotros a veces establecemos y a veces olvidamos con nuestros abuelos y con nuestros padres, pero es una historia que está construida desde el corazón, desde lo más profundo de esos sentimientos, y de corazón espero que les gusten, que encuentren una afinidad. Fue pensada para establecer un puente entre esta generación que son ustedes y la generación en la que se desarrolla el libro. El libro está escrito en un ambiente que es una época muy particular en la historia del país, en 1948, los días antes al 9 de abril de 1948. ¿Qué pasó el 9 de abril de 1948? Mataron a Jorge Eliezer Gaitán, es decir, de entrada ustedes ya conocen en qué termina la historia. Pero lo como está construida es lo que quiero que de pronto tengan en cuidado y en atención. Cosas para tener en cuenta, no sé, les voy a poner un ejemplo. Ustedes se imaginan venir al colegio, quiero que lo piensen 2 segundos, bueno 5 segundos. ¿Ustedes se imaginan venir al colegio descalzos? Es decir, que tuvieran un par de zapatos que fueran, no sé, ¿saben qué son unas cotizas? ¿Qué son unas cotizas? Ajá. Son como una especie de alpargatas. Exacto. Ustedes se imaginan que tuviesen entre su ropero unas alpargatas. Es el único par de zapatos que tienen. Y la usan los domingos y para cosas especiales. Imagínense cómo sería venir al colegio descalzos. Ir a la tienda descalzos, caminar descalzos, no sé, ir al centro comercial, no sé. ¿Cómo les parece eso? Complicado, ¿cierto? Bueno, una de las primeras acciones que hizo Jorge Eliezer Gaitán cuando fue alcalde de Bogotá fue ponerle zapatos a los muchachos de los colegios, porque no tenían zapatos y los zapatos eran un lujo. Entonces, imaginarse un mundo así era una de las intenciones del libro, que pudiésemos establecer un puente. Yo creo que es muy importante que le hagamos preguntas a nuestra historia. Si ustedes, chicos, y más en la edad en la que están, no le hacen preguntas a su historia, va a ser un poco más complicado que miren el futuro, ¿no? ¿En cuántos años? ¿En 4 años? 5 años ya están saliendo de la universidad, del colegio, aspirarán de pronto algunos de ustedes a ir a la universidad, otros harán otra cosa, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Y la época en la que se desarrolló todos los episodios del 9 de abril de 1948, pues fueron unas épocas muy importantes. Con decirles que a partir del Bogotazo surge un grupo armado ilegal, la guerrilla de las FARC surgió en esa época. Y hasta el año pasado se firmaron los acuerdos de paz con ellos. Es decir, pasaron más de 50 años de conflicto a partir de eso. Entonces, creo que eso es importante mirarlo, creo que es importante que le hagamos preguntas a nuestra historia, que nos cuestionemos mucho qué había acá. Por ejemplo, ¿qué había en este lugar, en este colegio antes de que existiera como colegio? Y antes,
Y antes, ¿lo saben o se lo están inventando? Es decir, es tan importante la historia en la construcción de nuestra identidad que hay que preguntar, todo el tiempo hay que preguntarle al pasado. Entonces, como la cosa se trata de preguntar, yo quiero escuchar sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué quieren saber de mí también? A ver, pregunten con tranquilidad, dime. Bueno. Repítelo. ¿Cómo se te da la idea de escribir este libro? Bueno, el abuelo rojo surge, primero fue un cuento. Yo estaba escribiendo la historia de una niña que se le caían los dientes y que cada vez que se le caía un diente ella pensaba que iba a ocurrir una tragedia. Entonces se le cayó un diente y entraba un balón por la ventana y rompía a la Virgen. Y se le caía otro diente y ese día el papá no vendía nada en el negocio. Entonces ella pensaba que todas las tragedias que ocurrían en su vida era porque se le caían los dientes. Entonces un día se le cae el último diente y matan a Jorge Eliezer Gaitán. Y ella piensa que es su culpa. Como se podrán dar cuenta, es una historia muy terrible para una niña. Entonces se fue modificando la historia con el paso del tiempo. Lo que sí te puedo anticipar es que el texto tiene mucho de una historia familiar, es decir, yo me veo más viejo, pero yo no estuve en el 9 de abril de 1948, pero sí conocí gente muy cercana, entre esos mi bisabuelo. Yo no conocí a mi abuelo materno murió muy joven, él era un campesino que vivía en un pueblo que se llama Sabana Larga, y un día se montó en su caballo y se fue al campo y se cayó del caballo, se golpeó muy fuerte. Y mientras lo estaban rescatando pasó mucho tiempo, entonces cuando llegó a la casa ya llegó muy enfermo y murió a las pocas semanas. Entonces mi abuelo no lo conocí en vida. Al que sí conocí fue a mi bisabuelo. Mi bisabuelo murió de 109 años. Y la familia de mi mamá es muy longeva, tengo mis tías, tienen 89, 94 años y están enteritas. Entonces mi bisabuelo era conservador, en un pueblo conservador, pero su mejor amigo era un migrante libanés y era liberal, y ellos fueron muy buenos amigos toda su vida. Entonces ahí más o menos surge la historia de cosas de la infancia y recuerdos de todo eso. Dime. ¿Por qué decidiste el título del Abuelo Rojo? Bueno, el Abuelo Rojo se llama El Abuelo Rojo porque fue una decisión, fue una sugerencia del jurado. El libro ganó el premio Barco de Vapor en el 2016, porque el libro inicial, la historia que ganó se llamaba Marianita. Entonces el jurado hizo una sugerencia y decía que el personaje principal no era la niña, sino el abuelo, era el que tenía de pronto más carga emocional. Y comercialmente, digamos, a ti te puede llamar más la atención un libro que se llame El Abuelo Rojo que uno que se llame Marianita. Entonces los expertos en ese tema empezamos a discutir títulos y este fue uno de los títulos que más nos llamó la atención. Después se van a dar cuenta por qué rojo, pero el abuelo pues yo creo que ya todos sabemos. Vamos por acá, dime. ¿Quién te ayudó a escribirlo? ¿Quién me ayudó a escribirlo? Mis recuerdos, las ganas, las lecturas, leí mucho sobre el tema, vi muchas películas. En mi rutina de escritura yo suelo informarme muy bien. Entonces duro muchos días leyendo, viendo películas, escuchando comerciales, escuchando la música de la época. Con eso me siento a escribir. Yo creo que eso fue como lo que más me ayudó. ¿Por qué eres o quisiste ser escritor? Bueno, yo escribo por mi papá y por profes como los que tienen ustedes, que les gustó la lectura. Bueno, aunque debo admitir que mi profesora de lengua castellana en bachillerato era terrible, pero por ellos me gusta la lectura. Salud. Escribo por mi papá. Mi papá es un gran lector. Mi papá es un personaje que le gusta mucho leer. Y leo por él y escribo por él, ¿no? Digamos que el verlo era una cosa que era muy importante. Está resfriado. Era una cosa que era muy importante. Mi papá es periodista. Él llegaba todas las noches. Era el primero en irse, primero en entrar al periódico y el último en irse. Entonces él llegaba con periódicos, revistas, y yo me levantaba a la hora que él llegara a esculcarle lo que trajera, y yo creo que ahí encontré la afinidad. También porque él los domingos, ya les doy la palabra, hijos, para que bajen la mano. Mi papá los domingos se dedicaba a leer, que era su día de descanso. Entonces él se acostaba a leer,
Y yo me iba con mi balón de fútbol, yo creo que por eso no me gusta tanto el fútbol, o más bien lo juego tan terriblemente, porque yo me iba donde él con mi balón y le decía, vamos a jugar fútbol. Entonces mi papá me decía, listo, vamos, pero dame 2 minuticos que es que este capítulo está súper interesante. Entonces él seguía leyendo y yo me quedaba con mi balón ahí, los pantalones cortos ahí esperando que él se desocupara, y cuando él cerraba el libro pues nos íbamos a jugar fútbol. Jugar fútbol con mi papá era peor, porque juega terrible, entonces se hace autogoles, una cosa desastrosa. Con el tiempo pues yo ya dejé de decirle que fuéramos a jugar y me sentaba a leer con él, y creo que de ahí nació pues mi gusto por la lectura y por la escritura. ¿Opinas algo sobre las elecciones de este año? Yo sí opino, pero no quiero opinar. Es decir, me parece importante que la gente salga a votar, eso es fundamental. Me parece importante que las ideas no maltraten el pensamiento de los demás, es decir, yo puedo opinar todo, absolutamente todo, lo que piense, lo que quiera, sin necesidad de que el otro, no tengo por qué imponerle a otro lo que yo pienso, creo que eso es importante. Y en las elecciones que pasaron, pues no sé, creo que se repitieron muchas cosas de otras veces, pero pues no sé, es una pregunta que también ustedes deberían preguntarse. Y cuando lean el libro, ojalá les queden muchas preguntas y fastidien a todos los que estén a su alrededor, a sus papás, a sus profes, y les hagan muchas preguntas de lo que hay ahí, porque pues insisto en la importancia de hacer, obviamente, relaciones con el pasado. ¿Has escrito otros libros de este tema? No, de este tema no. De este tema no he escrito otros libros, pero sí tengo otros libros. Escribí hace muchos años un poemario muy malo, se llamaba El hombre invisible, no crean que es la historia del hombre invisible, la famosa, no. Es un libro de poemas que se llama El hombre invisible, pero ¿cómo sería de malo que mis amigos le pusieron El hombre inservible? Entonces, ese libro no lo encontrarán, espero que no lo encuentren nunca, no, mentiras. No me gusta ya, pero bueno. He escrito libros de cine, he escrito libros de poesía, libros de cuento, y esta es mi primera novela para jóvenes y chicos. Dime. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Mi parte favorita del libro, no sé, a mí me gusta mucho el final. Espero que cuando lleguen a él estén de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta mucho el final del libro. A la mayoría no les gusta. ¿Tienes más ideas para libros de política? Bueno, el que te digo de Jorge Elías, de Palacio de Justicia, que estoy terminando. No, ahí voy, es que siempre, sí, ahí voy, ahí vamos. Bien, ¿qué más quieren saber? No me han preguntado nada sobre mí, si soy soltero, casado, viudo. Dime. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Cuánto aproximadamente tardaste en escribir este libro? Bueno, esta pregunta me gusta. Acá me están preguntando cuánto demoré en escribir el libro. Bueno, la historia es así. Yo trabajé en un colegio durante muchos años, fui coordinador en un colegio durante muchos años, y el profe sabe, uno trabajar en un colegio, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, me quedaba muy poco tiempo para escribir. Entonces quería hacer la historia y quería contarla, la tenía aquí y quería soltarla, entonces me obligaba a levantarme a las 3 de la mañana. Duré un año escribiendo de 3 de la mañana a 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me levantaba, me cambiaba y corra para el colegio. Durante ese tiempo o leía, me documentaba o escribía, pero fue un año completico. Aprovechaba las vacaciones para contar la historia. Y me quedó de lección algo que creo que es importante también para ustedes, es decir, hay un solo camino. Si tú quieres ser un buen escritor, tienes que hacer algo como si quisieras ser un gran futbolista. ¿Qué debes hacer? Practicar. ¿Quieres ser un buen futbolista? Tienes que practicar todos los días. ¿Quieres ser una gran bailarina de ballet? Tienes que bailar todos los días. ¿Quieres ser un buen escritor? Tienes que leer y tienes que escribir todos los días y hacerlo con mucha disciplina. Ese cuento de que el escritor está mirando el cielo y va el atardecer y llega la musa y lo inspira y escribe un poema, eso es cuento. La literatura tiene mucho de inspiración, pero tiene más de disciplina y más de trabajo. Bien, tú, dime. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Mi estado civil? Yo soy casado
Es decir, yo me casé muy joven, me casé de 18 años, me separé y nuevamente me volví a casar. ¿Cómo? Dime. Dime. Sí, 3. ¿Se te olvidó? Bueno, mientras tanto. ¿Quién es Mariana para ti? Bueno, me preguntan que quién es Mariana para mí. Pues Mariana es la inspiración de la historia. Mariana representa muchas cosas, entre esas, como te digo, tiene gran parte de la vida de mi mamá, tiene gran parte de la vida de mis abuelos. Y tiene un poquito de todo eso. Es decir, si yo hubiese tenido una hija, le ponía Mariana. Yo tengo 3 hijos, un caballero de 17 años que ya va a cumplir 18, está estudiando aquí en Bogotá. Tengo un amigo de 15 años, más bien como malito para el estudio, pero muy buena gente, le gusta la fotografía. Y tengo un chiquitín de 5 años que se llama Gabriel. Dime. ¿Yo? ¿Cuántos me pones? 50. Bien. ¿Cuántos? Tengo 43 años. 42, cumplo 43 ahorita en mayo. ¿Listo? Bien, ¿quién más tiene otra pregunta? Dime. 43. ¿A qué escritor aspira a ser? Bueno, me preguntan que a qué escritor aspiro ser. Pues no sé, como una mezcla de muchos escritores, es decir, me gustaría, pues no sé, hay muchos escritores. Me gustaría escribir como García Márquez, obviamente, pero también me gustaría escribir como Álvaro Cepeda Zamudio, me gustaría escribir como, qué sé yo, como muchas, también incluso muchas escritoras, Virginia Woolf, por ejemplo. ¿No? Digamos que una mezcla de todo lo mejor del mundo, ¿no? Pero para encontrar un tono personal tienes que leer mucho. Y entre más lees, tratas de encontrar un tono que sea muy particular. Ya todos los escritores han escrito sobre todos los temas en el mundo. Entonces, entre más lees, tienes como una visión más independiente de lo que te puedan decir. Señor. Vamos a hacer la última pregunta. Vamos a ver un book trailer sobre el libro. Un book trailer sobre el libro. Ah, ok, bien. Y los que tienen el libro, Isaías, los recibo y los firmo y luego... les va a hacer el favor de firmarles, de ponerles otro. Importante que marquen el libro. Me van a dejar los libros, yo para que puedan ir a su descanso tranquilos. ¿Me dejan libros o si se quieren quedar yo se los firmo acá, ¿vale? Es básicamente la historia. Bueno, eso fue para la Feria del Libro el año pasado. Después lo buscan, ahí en internet lo encuentran. Después de la... Bien, chicos, para terminar, es muy importante tener en cuenta 2 cositas. La primera, cada vez que uno lee y tiene la oportunidad de tener un contacto con un libro, está abriendo una ventana al universo. Digamos que leer es la forma más económica de viajar, es la forma más interesante de tener una percepción del mundo. Uno puede leer libros, digamos que esto es impresionante, pero también puedes leer cualquier otro tipo de material. Lo que no puede pasar es que pasen un día sin leer, porque hay muchas cosas para leer y hay muchísimas cosas para adquirir. El conocimiento, jóvenes, está ahí, es decir, el conocimiento siempre ha estado en los libros. Lo único que nosotros hacemos como mediadores, como profesores, es mediar a que ese conocimiento llegue donde ustedes.
Pero es tan importante el proceso de lectura. Las generaciones como ustedes, vuelvo y les insisto, ya con esto cierro, chicos. Las generaciones como ustedes son generaciones tan importantes para el país. Han pasado tantas y tantas generaciones desde la época de Gaitán, en la que el mundo y las cosas que han pasado en nuestro país han pasado por los lados. Qué importante es que ustedes puedan hacerle preguntas a su país, hacerle preguntas a su historia y proyectarse hacia un futuro para evitar que esos errores que cometimos ya como generaciones no se repitan a futuro. Entonces les quiero dejar, además de esto, y agradecerles por haber aceptado el Abuelo Rojo, pues que también sigan leyendo, que es, no sé, yo se los dice una persona que le debe más a lo que ha leído que a su formación universitaria o lo que haya podido aprender en otro lado. Le debo más a los libros que a la vida misma. ¿Ok? Una última pregunta, dime. ¿De escritor? Yo creo que cocinero. Se nota, ¿no? Me hubiese gustado mucho ser cocinero. Y tiene mucho en particular. La cocina también es una construcción. También hay una forma de acercarse a la gente. Es más, en mis libros menciono mucho la cocina, porque ese es otro vínculo. Es decir, yo digo la palabra abuela y ustedes van y se recuerdan por allá, se devuelven el tiempo a los huevos con pericos que hacía la abuelita, o el chocolate o alguna cosa por el estilo. Yo por lo menos escucho la palabra abuelo. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna es de Barranquilla, mi abuela paterna es de Cartagena. Mi abuela en Cartagena, ir a la casa de mi abuela en Cartagena era una fiesta. Mi abuela nos cocinaba muchas cosas deliciosas solo porque íbamos los rolitos. Yo nací en Bogotá y íbamos solo los rolitos, entonces mi abuela nos cocinaba unos manjares deliciosos y eso generó una conexión con mis abuelos y con mi pasado muy importante. Además, en la cocina hay gran parte de la historia de nuestro país, de las tradiciones, las costumbres, ¿no? La vinculación de muchos ingredientes a la cotidianidad surgen a partir de eso. Entonces, bueno, ahí creo que está el complemento. Chicos, muchas gracias. Les voy a pedir el favor de que dejen el libro con su nombre para poder marcárselos. Y bueno, un abrazo para todos.